¿Qué tal? Buenas noches. De nuevo bienvenidos a su taller de historia, que como siempre pues les agradezco mucho sus comentarios. Pues estamos aquí para servirles. Le agradezco muchísimo también a nuestro club, al Yucatán Country, por por esta oportunidad que nos da a todos nosotros de poder comentar algo de la historia y algo novedoso y sobre todo algo verdadero. ¿Okay? Bien, pues saludando a todos como de costumbre, les agradezco también como de costumbre todas sus opiniones y vamos a entrar de lleno, ¿ok?, a lo que continúa, que es siempre la restauración de la República, o como se le ha llamado, como ya comentamos la clase pasada, o sea, hace una semana, pues comentamos de que en verdad no fue tal restauración, Juárez siempre fue presidente. Bien, quedamos en que Juárez llegó a la Ciudad de México, fue recibido por Porfirio Díaz y don Benito pues lanza aquel manifiesto famoso donde dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero no solamente decía eso el manifiesto, tampoco decía que la paz, o sea, sí decía muchas cosas, pero lo principal era que Juárez convocaba a próximas elecciones. ¿Okay? Esto es medular para poder entender lo que va a seguir, sobre todo en el resto del año. Estamos en julio de 1867. Bien, aquí hay que entender esto. Juárez había sido electo presidente de la República en 1861, ¿okay?, por la elección normal, cuando se murió Miguel Lerdo y todo lo que contamos. Por lo tanto, su periodo era de 4 años: 61, 62, 63, 64 y 65. Pero en el 65 estaba en lo más álgido de la guerra contra los franceses, contra el imperio. Era imposible convocar elecciones, no se podía. Juárez estaba en la frontera norte, estaba en Paso del Norte, no podía convocar elecciones, era imposible, no se podía. Entonces vino todo ese problema con González Ortega, cuando le digo: bueno, usted ya terminó, soy yo el nuevo presidente y por lo tanto yo soy el presidente, el presidente de la corte, y soy el presidente que debe ser el presidente. Pero viene todo ese debate jurídico político y al final de cuentas Juárez da un decreto donde prorroga su mandato. ¿Cómo es que lo hizo? No, eso es ilegal. Bueno, en situaciones normales sí lo era, pero como había una guerra y el Congreso le había dado en 1863 a Juárez facultades extraordinarias, como un dictador, porque lo era, como un dictador, hasta este momento lo era, para que hiciera frente a la guerra, disponiendo lo que él considerase tenía un campo muy amplio. La única limitante que le daba el Congreso era que no enajenara territorio nacional, porque se lo dirían, ¿no? Pero fuera de eso, él actuaba como un auténtico dictador, y de hecho lo fue, un dictador legal, vamos a llamarle así. Pero al terminar la guerra, ya no tenía caso la dictadura legal, ni tenía caso las facultades extraordinarias. Por lo tanto, había que devolverlas. Lo primero que había que hacer era que se vuelva a juntar el Congreso y Juárez devolviera las facultades extraordinarias y volviera a ser un presidente constitucional, limitando, o sea, la limitante sería la misma Constitución. Y por lo tanto, pues ya, como ya se había pasado de tiempo y ya no había el pretexto, o la causa, para no llamarlo pretexto, que había originado esa prórroga, pues había que convocar elecciones. Y ya, había que hacerlo ya. Pues bien, en julio, a finales de julio, se convoca al Congreso, y el Congreso, después de 4 años de no existir, vuelve a existir. Vuelven los diputados, muchos de ellos juaristas, otros de otras corrientes, pero todos liberales, todos perteneciendo al Partido Liberal. Y ahí estaban todos ellos. ¿Okay? Juárez da un informe de todo lo que había pasado y evidentemente pues devuelve, vamos a llamarle así, las facultades extraordinarias y vuelve a ser presidente constitucional, cuya misión era convocar a nuevas elecciones. Eso era la cuestión. Bien, todo esto iba a suceder en agosto del 67. Bueno, por cierto, nada más como un dato curioso, en agosto del 67 regresa a México Margarita Maza y sus hijos. Se los cuento porque fue una situación muy patética y muy sentimental, muy humana que se dio. Juárez la va a ir a recibir. Y cuando llega Margarita,
Juárez y Margarita se abrazan en un abrazo profundísimo que narra la prensa, que duró quizá 1 minuto o 2. 4 años sin verse, 4 años de amarse a distancia. Volvían a verse. 4 años que había sufrido esta mujer tremendamente. Y lo impactante, que cuando la van a subir al carruaje y bajan sus cosas, 2 ataúdcitos chiquititos donde traían los restos de Pepe y de Antonio. Juárez se pone a llorar, porque lo primero que había que hacer era depositar esos restos pues en una tumba ya en México, y son depositados en el Panteón de San Fernando, donde está hoy está la familia de Juárez. Ahí, él mismo está ahí. Entonces ahí los depositaron, pero fue un encuentro que debió haber sido, pues imagínense que hubiera habido televisión en esa época, o sea, hubiera sido un encuentro así como el de Moctezuma y Cortés. Fue un encuentro impactante. Este debe ser un encuentro donde yo creo que más de uno de los testigos habrá prorrumpido en llanto por ese encuentro entre el esposo y el esposo, después de 4 años. ¿Bien? Bueno, cierro paréntesis por este detalle sentimental, si se quiere, pero para que demostremos que, pues, que Juárez era un ser humano, no era una máquina de guerra que mandó matar a Maximiliano porque se le pegó la gana. O sea, era un ser humano con sentimientos. Y llega el mes de agosto. Pero aquí viene la cosa, ¿okay? Había en el mes de agosto, Juárez, un mes tenía ya de ser presidente constitucional, ya no era dictador, ya las órdenes extraordinarias las habían devuelto al Congreso. Pero en ese mes tenía que convocar a elecciones. Y aquí viene algo que hasta hoy los historiadores más avesados de la época juarista, como don Daniel Cosío Villegas, como don José Fuentes Mares, y como los más modernos, los Krause, todos los modernos actuales, dicen cómo es posible que don Benito, con ese colmillote que tenía, con esa experiencia que le daba los años, y sobre todo con la inteligencia que todo el mundo, propios y extraños, le reconocían, haya podido patinar sobre esto. Juárez, entre julio, que devolvió las autoridades extraordinarias, y agosto, que lanza la convocatoria, Juárez, en esos 30 días, Juárez no se había acomodado a gobernar con la Constitución. La había defendido, era su bandera, fue la que triunfó, pero nunca la había cumplido. Y no la había cumplido porque la violara, no, porque nunca había existido la posibilidad de cumplirla. Cuando la Constitución se hizo en el 57, Comonfort la desconoce y está en una guerra de 3 años, la guerra de reforma. Cuando ganan, en 1861, viene la intervención francesa, ¿okay? La exigencia de los pagos, ¿okay? La batalla del 5 de mayo, ¿okay? El imperio Maximiliano. Y estamos en el 67, o sea, que la Constitución tenía 10 años de existir, pero ni uno solo de ser cumplido. Y no porque la violaron, no, simplemente porque no se podía cumplir, estaban en guerra todo el mundo. Entonces, en una guerra no puedes, o sea, la puedes mencionar como la mencionaban los liberales, pero no la puedes ejecutar. ¿Cómo la ejecutas si es una situación extraordinaria? No se podía. Ahora sí va a poder, porque por primera vez había, entre comillas, cierta paz. No había una guerra nacional, como la intervención, como el imperio, como la reforma. Habían problemas en cada estado, cierto, pero se podía trabajar con la Constitución. Pero Juárez no estaba acostumbrado a eso. 10 años don Benito había gobernado, desde que subió como presidente interino de Comonfort, luego en el 61, luego lo prorrogó y ya estamos en el 67. 10 años, para todo el público que me está viendo, 10 años, y 10 años había gobernado como un dictador. Hay que entenderlo y no solo criticarlo, no justificarlo, pero entenderlo. O sea, no estaba acostumbrado a gobernar con la Constitución. Es más, se había acostumbrado a gobernar él solo. No había poder legislativo, no había poder judicial, él lo era, pero ahora ya había.
Ahora ya había un poder judicial, ya había un poder legislativo y el poder de él, que era el ejecutivo. Y gobernar los tres, sobre todo en esa época romántica, donde se intentaba que fuera verdaderamente la separación de los tres poderes y que fuera un equilibrio total, le era muy difícil. Y entonces siente que no puede, siente que dice una cosa y alta, el Congreso lo va a discutir, que sí, que no, que sí, que tipo, que dice hay que ejecutar a fulano, no, el Poder Judicial tiene que ver, que dice la Corte, que dice esto y eso. Entonces Juárez, que ante algo tan extraño para él, no para la Constitución, pero para él, que tenía que someterse a los otros dos poderes, o sea, estaba a punto casi de hacer así, o sea, no era para él eso. Juárez era un hombre para la guerra, de la guerra y con la guerra, no era un hombre de la paz, no sabía gobernar en la paz, era un hombre de las circunstancias extraordinarias, no de las circunstancias ordinarias. Por eso aquel que llama a Juárez presidente el más legal que hay, no sabe nada de historia y no sabe nada. Juárez gobernó ajeno a la Constitución, no violándola, simplemente haciéndola a un lado, porque no se podía. Entonces, al no poder gobernar con la Constitución, gobernaba como un dictador, porque eso era un dictador, y que lo oiga quien lo tenga que oír. Ahora, las circunstancias ya habían cambiado y tenía que gobernar ahora sí como un presidente legal y además constitucional, y era lo que él no sabía, no estaba acostumbrado. Entonces, cuando lanza la convocatoria, y aquí viene su grave error, cuando lanza la convocatoria a elecciones, convoca al mismo tiempo, porque son dos cosas, convoca al mismo tiempo a un plebiscito. Y ojo, la Constitución del 57, como la actual, no contemplaba el plebiscito. Convocaba un plebiscito para que la gente, de manera directa, diga si se reforma o no la Constitución, para darle más poder al Ejecutivo. Eso sí, era una ilegalidad. Eso sí, era anticonstitucional. ¿Por qué? Porque no se contemplaba el plebiscito, y dos, la Constitución marcaba la pauta como la marca para las reformas constitucionales. Y no el pueblo va a decir que quiere o que no quiere. Y cualquier parecido con la actualidad, punto suspensivo. ¿Les gusta esto? Levanta la mano. No, no al pueblo. Hay las causas legales, porque somos una república representativa. Nuestra democracia es en base a nuestros representantes en la Cámara, como lo era en esa época. Entonces, los que tenían que reformarla era la Cámara de Diputados. La reforma constitucional tenía que venir de ahí, no del pueblo bajo. ¿Qué argumentaba Juárez? Que el pueblo es la base. Sí, pero la declaratoria del federalismo habla de que México es una república representativa, democrática y federal. Y además lo aclara, donde el pueblo mexicano delega su soberanía en los poderes federales. Más claro ni el agua. Hoy y ayer. Eso le están diciendo, ¿qué quieren? Eso no puede ser. ¿En qué estamos cayendo entonces? ¿Qué es lo que estaba cayendo Domerito? Entonces, esto era un problema, ¿eh? Esto era un problema porque la Cámara se sintió ofendida. Oye, ¿cómo va a ser esto? ¿Quién va a cambiar aquí la cosa? ¿El pueblo o nosotros? Si hay un cauce legal, tan mala convocatoria esa. Le dijeron a Juárez, el pueblo no puede intervenir. La reforma viene de nosotros. Tenemos que nosotros que reformar la Constitución, no ellos si quieren o no. Y se arma una tormenta de las más recordadas por su calidad, por su juridicidad, porque fue una tormenta de debate jurídico político de super mega altura.
quizá como no ha habido después, donde los más conspicuos juristas de México y los periodistas más aclamados van a opinar. Francisco Zarco, el siglo XIX. Ignacio L. Vallarta. Y todos aquellos personajes van a decir, está mal el presidente. Está mal, no puede hacer eso. Ahora sí, está violando la Constitución. Está mal el señor Juárez. Ignacio Ramírez, el nigromante. Ignacio Manuel Altamirano, que eran diputados, decían que tan indígenas como don Benito Juárez. Y Altamirano es oaxaqueño como él. De hecho, Altamirano le llegó a decir a Juárez en la tribuna cuando se paró a hablar, antes el presidente Juárez era el hombre de la ley, hoy en cambio es el hombre de la ambición. Así de gruesos estuvieron las cosas. Un Congreso que se enfrentaba al presidente, decía, no lo vamos a permitir, porque está mal el presidente. Y fue una tormentota inmensa que se dio. Quizás Benito Juárez no se la esperaba, y no se la podía esperar, porque antes no tenía a esos angelitos de la guarda que le decían lo que estaba mal, lo que estaba bien, porque él era él solo. Todo el periodo del Imperio Maximiliano era él solo. Sus colaboradores eran de nombre. Todo el periodo de la intervención francesa era él solo. Todo el periodo de la Guerra de Reforma era él solo. Solo me refiero a que tenía el gabinete, pero el gabinete era del Ejecutivo. No había legislativo. No había. Por eso cometió el error de hacer el Tratado Mariano Campo. Porque era él solo. Por eso cometió el error de hacer el Corwin doblado o el Guay Zamacona. Porque era él solo. Por eso pudo prorrogarse el mandato. Porque era él solo. Claro, también por eso pudo vencer a Maximiliano, porque él lo expuso solo. Pero ahora, quizá no lo midió, las cosas habían cambiado. Y se desata una tormenta, que es para, al que le gusta esto, es para pasarse 2 o 3 días, 8 horas en la Ciudadela, leyendo los periódicos de la época y todos los editoriales y todas las opiniones y todo lo que pasaba en México. Que lo hagan, yo lo he hecho, ¿no? Es impresionante, es ir allá, que te dejen allá, te vaya a buscar el taxi a las 3 de la tarde a la hora que cierra, hay cafetería muy buena, está bastante amplio todo, además está en el centro histórico, tambures, das tu vuelta, caminas por allá, está la tienda de artesanías por allá, te compras un sombrero de charro, en fin, todo lo que quieras para leer esto, porque vale la pena. En algunos libros los han publicado. Fuentes Mares, en su libro Juárez y el Imperio, Juárez y la República, publica algunas, pero no es lo mismo verlo, ¿okay? Porque el verlo y sentir el original, claro que te está forrado, ya no sientes lo que es el papel, está forrado, pero oye, o sea, sientes que estás en esa, como que entras un túnel del tiempo y cuando sales ya te sientes parte, qué onda, o sea, ya estás viendo que estás en el siglo XIX. O sea, definitivamente fue una cosa que levantó una ampolla tototota, que nadie se imagina. Juárez mismo no se imagina. Pero había una diferencia con don Benito Juárez y los presidentes posteriores, sobre todo los emanados de la Revolución. Sabía reconocer su error. Y lo reconoció. Eso es lo que eleva a Juárez. Lo reconoció. Se dio cuenta que había cometido un error. Se dio cuenta que había metido los 4. Y que había desatado una tormenta, pero así, gigantesca. En una triste y llana convocatoria que pensó que no pasaría más. Muchos dicen, no, lo hizo por ambición, como dijo Altamirano. En lo particular no lo creo. No creo que lo haya hecho con las ganas de hacerlo. Lo hizo porque no pensó que hubiera esta tormenta. Estaba acostumbrado. Oye, hacía un mes que tenía facultades extraordinarias. Hacía un mes que él era el todo. Hacía un mes que él era el dictador. Entonces, definitivamente, pues no midió que ahora ya no era él solo y que vendría una tormentota. Y entonces recula. Da marcha atrás.
Esto es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo para muchísimas gente, sobre todo los gobernantes, que se entercan en que esto está bien, está bien. Oye, hay cosas que están mal, reconócelo. Y Juárez lo reconoció. Da marcha atrás y quita la convocatoria. Dice que esto no va. Tiene razón, esto no va. Es muy importante, ¿eh? Lamentablemente se ha perdido esta humildad de la autoridad desde la época de la revolución. Y lo vemos, por ejemplo, en que ningún presidente, nadie, ¿okay?, le ha pedido perdón a México por dejarlo en la ruina. Cada informe es triunfal, es triunfal, es triunfal, es triunfal, es triunfal, es triunfal. Si así fuera, desde 1934 los informes son triunfalistas todos, entonces México sería el mejor país, no del mundo, de la galaxia sideral. Porque todo está bien, entonces vivimos en un mundo paralelo. El pueblo dice una cosa, pero no, el mundo muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Y 100,000 escuelas, y 100,000 esto, hicimos eso. ¿Okay? No hay esas ganas de decir, me equivoqué. Si quieren poner, por ejemplo, a Juárez, el mejor ejemplo es este. Se equivocó y dio marcha atrás. Y dio marcha atrás, lo cual esto calmó totalmente los ánimos. Fue auténticamente un balde de agua fría. Calmó los ánimos y dijeron, bueno, al menos lo reconoce el presidente. Y ya. Quitó, ya no hubo tal plebiscito, no hubo la convocatoria para cambiar o no la cuestión, ya tenía que ser por las vías legales. Y lo único que quedó fue la convocatoria a elecciones para elegir a un nuevo presidente, que evidentemente él estaba en su mejor momento, estaba en el momento más importante de su carrera. Tenía, en ese entonces Juárez tendría, ¿cuántos años? Tendría como 61 años, estaba en el mejor momento de su carrera, estaba en la cumbre, y evidentemente su candidatura era casi un hecho, además de que sería un hecho su triunfo. Su triunfo. Porfirio Díaz, que también estaba muy en primer nivel, hay que reconocer que también quiso lanzarse, pero en ese momento él reconoce que no tenía, a pesar de que todo México lo apreciaba, la Ciudad de México, Juárez estaba muy por encima, muy por encima. Y sin ningún problema, quizá fue la única vez que sin ningún problema don Benito va a gobernar, va a ser presidente para el periodo que va de 1867 a 1871. Va a gobernar don Benito Juárez, se siguen 4 años, al 71. Bien, pero de 1867 a 1871, que va a ser el periodo que gobierne Juárez por primera vez, un periodo donde no va a gobernar con facultades extraordinarias y donde el triunfo fue muy claro con él en las urnas, va a haber muchos problemas internos, especialmente en los estados de la República. Los estados de la República había ocurrido algo parecido a como había ocurrido a nivel nacional. Cada estado se estaba rascando con sus propias uñas debido a la intervención francesa. Cada estado hacía lo que consideraba, porque aunque el presidente le sugería, pues el presidente estaba en el Paso del Norte y no podía saber qué estaba pasando en Yucatán, por ejemplo, o qué pasaba en Campeche, o qué pasaba en Veracruz, y nomás viendo que estaba cerca. Entonces cada estado había llevado una vida semi-independiente y muy autónoma. Y a los estados, a la mayoría de ellos, le pasa lo mismo que al presidente. Los gobernadores y las autoridades estatales tampoco saben gobernar con la Constitución. Pobrecita la Constitución del 57. Fue la más mentada, la más conocida, y sobre todo la que se argumentó para vencer a los conservadores, para vencer a la intervención, para vencer al imperio. Y sin embargo, fue la que menos entendieron los mexicanos, porque no le dieron la oportunidad de ser aplicada. Nadie le entendía porque nadie estaba acostumbrado. Entonces con los estados pasó lo mismo. Entonces cuando Juárez como presidente, como federación, empieza a cobrar impuestos, los estados estaban acostumbrados a ellos solos, y empieza la bronca. Y entonces empiezan las sublevaciones estatales y empiezan a irse contra Juárez,
o contra el gobernador juarista, o contra el gobernador. Entonces, hay muchas rebeliones en lo que es Jalisco, aquí mismo donde estoy yo, en Yucatán, muchas. Y debido a que había muchas rebeliones, pero ninguna era una cosa grande, o que se unieran contra Juárez, eran internas. Eran rebeliones internas. Entonces, del 67 al 71, eran rebeliones internas. Pero Juárez utiliza estas rebeliones para dedicarse esos 4 años a estar pide al Congreso facultades extraordinarias. Pero ¿cómo se las van a dar? Decía, facultades extraordinarias, ¿para qué? Si la nación no está en peligro. Es un problema del gobernador y hay que mandarle apoyo al gobernador, o al gobernador que apoyemos nosotros. Pero Juárez, cada vez que abría sesiones el Congreso, Juárez pedía facultades extraordinarias para poder controlar la situación. Y le contestaba, fue cuando empezaron a molestarse con él. Porque le decían, pero ¿para qué quieras facultades extraordinarias? O sea, para que desaparezcamos nosotros. Porque la facultad extraordinaria no es para que estemos nosotros y usted se meta al Estado, no. Es para que volvamos a desaparecer todos. Usted se vuelva dictador, por lo tanto, cuernotes, no se puede. No hay motivo para facultad. Entonces empiezan los enfrentamientos entre Juárez y el Congreso. Porque Juárez quiere facultades, el Congreso no se las quiere dar. Para colmo de males, en 1870, en su vida privada, por cierto, perdonen que usar, no es que vaya de un tema a otro, tiene que ver con lo que iba yo a decir. En su vida privada, Juárez fue un ejemplo de esposo y de padre. En ese tiempo se casaron algunas de sus hijas. En realidad, Juárez tenía hasta ese momento 5 hijos vivos, que fueron los que a fin de cuentas van a quedar. Que eran 4 niñas, que ya no eran niñas, eran jovencitas, y Benito, que era el más joven de todos, y que para esta época estaba pasando a estudiar lo que es la preparatoria, que por cierto Benito Juárez funda la Escuela Nacional Preparatoria, con su amigo Gabino Barrera, en este periodo. Bueno, su vida, era sagrado para él los días inhábiles, por así decirlo, especialmente el domingo, que todo el mundo lo veía pasear en la Alameda Central con Margarita. Salían en un carruaje, muchos dicen que de palacio. En realidad Juárez tenía una casa, habitación, que se encontraba atrás del Palacio Nacional, que es una escuela llamada Escuela Margarita Maza, donde de repente era su casa. Salían de ahí, paseaban en carruaje, toda lo que era la avenida de San Francisco, y paraban en la Alameda. Se les veía como 2 enamorados. Sobre todo porque llegó un momento que sus hijas se casaron, todas, se fueron a vivir a sus respectivas casas, y el único hijo que les quedó ya viviendo con ellos era Benito, el hijo varón, que para este entonces Benito tendría como unos 17 o 18 años. Vivía con ellos, era el único. Pero ellos como que vivieron otro romance y trataron de, al menos Juárez, de llenar ese vacío que durante 4 años de la intervención francesa y luego 3 años durante la Guerra de Reforma había estado sin Margarita. Entonces, toda la gente los veía y decía, wow, qué pareja, porque ya eran grandes. Aunque Margarita era mucho más joven que él. Juárez tendría, en el 71, Juárez ya tendría como unos 65 años y Margarita tendría 45. Era 20 años más joven que Don Benito. Sin embargo, se le veía a ella, según cuentan todos los que la conocieron, muy acabada. A diferencia de Don Benito Juárez, que no se le veía la edad, siempre se le vio igual, nunca se le vio una cana, siempre con el pelo muy así, indígena. A Margarita se le veía ya acabada, claro, como no lo va a estar. Después de 2 etapas de años de persecución, de salvar a sus hijos, y luego esos años de estar viviendo en Nueva York, donde perdió y vio morir de frío a sus 2 niños, a Pepe de 9 años y a Antonio de 1, o sea, era como para acabar a cualquiera. Entonces sí se le veía acabada, estaba acabada. No parecía de 45, parecía hasta más grande que Juárez. Sin embargo, Juárez la quiso mucho, y la quiso tanto en la intimidad como públicamente, porque toda la gente los veía y decía, oh, qué enamorados están, ya son de la tercera edad y se les ve enamorados, porque paseaban como novios en la Alameda. Pero todo lo que había pasado a Margarita probablemente le afectó.
porque en diciembre de 1870 empiezan, Margarita, cuando empieza el frío, empieza a tener dificultades de respirar. Al principio pensaron que era un resfriado normal, si había aguantado los friazos de Nueva York, ¿por qué no aguantaba el frío de México? Luego se dieron cuenta que no, pensaron que era tuberculosis, pero no lo tenía limpio aquí, no tenía problema, hasta que le detectan por el doctor Ignacio Alvarado, que era el doctor médico primera de esa época, el doctor de la familia, cáncer en el pulmón a Margarita, y muy avanzado, o sea, que era para allá. Este golpe va a derrumbar a Benito Juárez, lo va a derrumbar, porque ya que la había recuperado y le estaba dando los últimos años de su vida, por así decir, ella era mucho más joven que él, la había visto nacer, no quería verla ahora morir. El doctor le dijo, prepare, señor, porque esto ya no se puede hacer nada. Se va porque se va. Y quizá la Navidad y Año Nuevo de 1870 para el 71 fue quizá la más triste para Juárez y la familia. Más bien para Juárez. ¿Por qué? Porque las hijas estaban casadas. La mayoría tenían por lo menos un hijo. Y Benito se pasaba la vida en la escuela preparatoria. En aquel entonces era lo que se llamaba claustro académico, porque vivías ahí. Ahí vivías y hasta la noche volvías a tu casa. Entonces, la fuerza de Juárez era su pareja, era Margarita. Y para la Navidad fue la última vez que se levantó Margarita. El 25 de diciembre, según la crónica que nos hace el doctor Alvarado, ya no se levantó y no se va a levantar jamás. Del 25 de diciembre al 2 de enero, Margarita empezó a respirar más lento. Juárez no se le despegaba de ella, no se le despegaba de ella, y en brazos de Benito Juárez, a las 6:30 de la mañana del 2 de enero de 1871, Margarita Maza muere. Pocas veces se le vio a Benito Juárez derrumbado totalmente. Ni la intervención francesa, ni el Imperio Maximiliano, ni la Guerra de Reforma, ni los ataques por la convocatoria, ni los ataques porque no le dieron las facultades extraordinarias, ni nada por el estilo, lo había derrumbado. Él estaba hecho para la política, ¿ve? Y tenía como que autodefensas políticas, pero en ataque familiar y personal, ¿ve? Había perdido a 2 hijos en el extranjero, había perdido a otros 3 en la época de juventud, y ahora perdía a su esposa. Y a todos los había visto nacer, hasta su esposa. Y ahora moría esa niña a la que él cargó de brazos 45 años antes, ahora moría en sus brazos. Pónganse a imaginar ese momento impactante de don Benito Juárez. Además, Juárez era presidente. Moría la primera dama de la República Mexicana, y una dama sumamente respetada, porque había mantenido una discreción total. Todo el mundo sabía que ella sabía muchísimo, pero muchísimo de política, pero jamás lo aparentó. Jamás quiso ser la vocera del presidente, jamás quiso aparecer así. Simplemente era la esposa y lo aconsejaba en su casa. El velorio fue impresionante. Amigos y enemigos de Juárez desfilaron para darle el pésame. Los que escribieron sobre esto dicen que Juárez estuvo siempre sentado en un sillón, así como este, totalmente derrumbado, llorando, y junto a su hija Manuela, la más grande, Nela, como le decía, que lo consolaba, y que más bien el que se encargaba de todo lo que es el velorio y lo que luego va a ser el entierro va a ser su yerno, Pedro Santacilia, al que le tenía muchísima confianza, pero que fue tremendo. Y la parte más terrible fue cuando llega el momento del entierro. En aquel entonces el velorio no se hacía como hoy, bueno, ya con toda la pandemia nadie vela a nadie, pero era el cadáver, digo, es un poco macabro lo que voy a decir, pero pues no es parte de la historia. El cadáver se vela dentro del ataúd. En aquella época no era así. El cadáver se velaba afuera, en la cama o en un catafalco. Y cuando ya se iba a llevar al cementerio, entonces la familia, los hijos y el esposo, si vivía, o la esposa, cargaban el cadáver y
ellos tenían que meterlo al ataúd. Ya lo que lo metían, lo ponían muy bien, lo cerraban y lo llevaban al cementerio. O sea, el ataúd era únicamente para llevarlo ahí, no como hoy que este es el principio. Pues esta escena, cuando Juárez está derrumbado, se acerca el doctor Pedro Salazar y dice, don Benito, ya es la hora, pero si quiere no lo haga, ¿okay? Lo hacemos nosotros, Benito me va a ayudar, el general Escobedo está aquí y yo lo represento a usted, no tiene por qué hacer esto. Entonces, él llorando y derrumbado, no, es mi esposa, yo lo quiero hacer. Y don Benito llorando, agarrado de sus dos hijas, ¿okay? Parece un anciano, no lo era, ¿okay? Se acerca a la cama, llorando, ¿okay? La levanta, el cadáver Margarita, ya estaba tieso, evidentemente ya estaba tieso el cadáver, porque ya tenía horas de haber muerto, ¿okay? No van a pensar que y entre todos la pone, y él como un niño se pone a llorar y besa a Margarita por última vez. Se cierra el ataúd, y afuera la multitud lo esperaba con un silencio total, hasta los conservadores respetaban a Margarita. Y viene el cortejo fúnebre rumbo al Panteón de San Fernando, que se encuentra en pleno centro histórico de la Ciudad de México, o sea, no en el Zócalo, ¿verdad? Pero se encuentra por la iglesia de San Hipólito, donde se festeja mucho a San Judas Tadeo cada año, como a 2 esquinas atrás del Panteón de San Fernando. Y ahí, okay, ahí lo esperaban varios amigos de antaño, el amigo Guillermo Prieto, muy amigo de la familia, que se había peleado con Juárez porque había prorrogado su mandato, ahí se encontraba, y abrazó a Benito Juárez. Benito, okay, yo te quiero mucho Margarita, permíteme decir las palabras fúnebres. Dice Guillermo, aquí no ha pasado nada, okay, todo lo que pasó, pasó, pero di las palabras. Y unas palabras que están conservadas, existen en el epistolario de Guillermo Prieto, que se ha editado, están las palabras fúnebres, así se decía antes, cuando ya el ataúd estaba en el umbral de la fosa, lo iban a bajar, y alguien decía algunas palabras. En aquella época eran palabras así muy rebuscadas, que fue una buena mujer, no más acá, todos llorando, porque Prieto era muy buen orador, muy buen escritor, y por último, el ataúd baja a la fosa. El 3 de enero de 1871, Margarita Maza era ya solo un recuerdo para todos. Juárez, presidente viudo, okay, derrumbado, y para él derrota más grande, regresaba a su casa acompañado de sus hijos. Se van a turnar para vivir con él, Manuela, Margarita, en fin, se van a ir turnando para estar durmiendo con él, porque estaba muy, muy deprimido. Sin embargo, lo único que le daba vida a Benito Juárez era la política. Era un hombre de la política, hecho para la política y por la política. Y en 1871, Margarita muere en enero. En marzo había que convocar a elecciones presidenciales. Ya desde un año antes se perfilaban 2 grandes candidatos: Sebastián Lerdo Tejada y Porfirio Díaz. Nadie daba un quinto por Benito Juárez. Pensaban que ya se iba a retirar, tenía 65 años, ya había cumplido, ya había muerto Margarita, ya que se dedicara a sus nietos. Ya los últimos años del gobierno de Juárez eran años muy duros que había vivido y con muchos problemas. Era el momento de irse. Y tanto Sebastián Lerdo, que pensaba que podía seguir el juarismo pero sin Juárez, como Porfirio Díaz, que implicaba un cambio completamente, empezaban a lo que hoy llamaríamos precampañar. Y desde luego la gente quería un cambio, y veía al joven Porfirio como ese cambio. Lerdo no era muy atractivo, ni física ni políticamente. La gente lo veía como a continuación del juarismo, pero aún peor, sin Juárez. Y Lerdo nunca fue simpático. Siempre fue un tipo, además, no le encontraban muchos memes, como hoy diríamos, porque era solterón, era un solterón empedernido. Nunca
se casó, y aunque era un hombre muy inteligente, pero no era el tipo que lo vieras y me cae bien. Se sentía así como don Sebastián Lerdo, muy diferente al hermano, a Miguel, que era un ídolo y que era guapo. Este no era ni ídolo ni guapo. Entonces decían, este no. Pero Porfirio era el candidato popular, era el joven, era el que podía realmente hacer un cambio. Ya Juárez tenía 15 años en el poder, los últimos 4 habían sido terribles y la gente ya quería un cambio. Pero Juárez, lo que no sabía la gente, era que lo único que le daba aliento para seguir adelante era la política. Y muchos pensaron que la muerte de Margarita era el símbolo para que se retirase a la vida privada. Pues fue lo contrario. La muerte de Margarita era para buscar su segundo amor. Y su segundo amor era la silla presidencial. Y cuando vienen la convocatoria para inscribirse como candidatos, el primero que escribe es Lerdo, el segundo Porfirio Díaz desde Oaxaca, con un apoyo inmenso a los oaxaqueños, de los poblanos, de los michoacanos, de los guerrerenses. Y muy al final, el que nadie se imaginaba, Benito Juárez. Era el tercer candidato. Esto llamó la atención. Para el pueblo era un suicidio. Va a perder, ya cumplió, ya nadie lo quiere. Pero para Lerdo, que estaba muy cerca de él, decía, si Juárez se lanza, mala señal. Porfirio dudaba, ¿será capaz de cometer un fraude? Y sobre todo a mí, que soy su amigo y alumno, ¿será capaz? La campaña va a demostrar. Si hubiera habido en ese entonces las casas ahorita de encuestadoras que dirían, durante la campaña, el primer lugar siempre lo obtuvo Porfirio Díaz, el segundo Lerdo y el tercero Juárez. Pero había una diferencia. Juárez era el presidente. Y en aquel entonces, el presidente, si participaba en la elección, estaba muy injusto esto, porque era juez y parte. O sea, él contaba las elecciones, o sea, los votos, o sea, no él, pero el grupo de él, y declaraba vencedor. Ahí podía estar el fraude. Lerdo lo sabía. En menor escala Porfirio, quien aunque dudaba, confiaba en la mentalidad y en la honradez de Benito Juárez. Pero Lerdo no confiaba. Y podía haber un fraude. Va a llegar el mes de julio, mes de las elecciones, quizá más reñidas de la historia del siglo XIX. 3 candidatos. Juárez como reelección, Lerdo, Sebastián y Porfirio Díaz. Una elección de antología. Pero esto lo narraremos la próxima semana. Buenas noches y gracias por estar con nosotros.